Recientemente estuvimos en el Podfest Multimedia Expo 2020. Entérate de todo lo que aprendimos allí en este episodio número 40. Esto es Pod Queens Latinas con Marieli Silvet, donde se reúnen los podcasters exitosos para compartir ideas, estrategias y herramientas para llevar tu podcast al próximo nivel. Bienvenida a este nuevo episodio de Pod Queens Latinas. Te habla Marieli Silvet y quiero darte las gracias por acompañarme una vez más en este espacio en el que nos encontramos tú y yo una vez por semana para conversar sobre podcasting. Llegamos al episodio número 40 y definitivamente que estoy sumamente emocionada. Lo veo como un gran logro de este proyecto que iniciamos el año pasado y estamos próximos ya a cumplir el año, ahora el 22 de mayo. Y Dios mediante, si la situación mundial no los permite, me encantaría celebrar ese primer año de aniversario contigo. Así que está pendiente a los próximos episodios, así como a nuestra creciente comunidad de Pod Queens Latinas en Facebook, donde estaremos compartiendo más detalles. Como habrás escuchado, acabo de regresar prácticamente de mi viaje. Estuve en Orlando participando del Podfest Multimedia Expo 2020 que se celebró del 6 al 8 de marzo y te traigo mucha información en el segmento principal dedicado a Podfest. También quiero anunciarte que esta vez en este episodio traemos de nuevo el segmento de empoderamiento y también está en algo relacionado al Podfest, pero a uno de los libros que tuve la oportunidad de recibir allí como regalo. Me lo leí en el avión y te comparto lo que fueron las enseñanzas de ese libro en el segmento de empoderamiento. Quiero darle las gracias a todas las personas que nos contribuyen con la producción de este programa a través de Patreon. Si tú también quieres contribuir con la producción de Pod Queens Latinas, puedes hacerlo a través de patreon.com/Pod Queens Latinas. Y sin más anuncios, pasamos inmediatamente al segmento de empoderamiento. Que lo disfrutes. Bienvenida al segmento de empoderamiento. Hoy discutimos el concepto de Start Ugly, o en español sería Comenzar Feo, basado en el nuevo libro de Chris Kremitzos, el organizador de Podfest Multimedia Expo. Este libro lo publicó en el 2019 y quiero preguntarte cuánto tiempo llevas con esa idea de hacer algo diferente, algo nuevo en tu mente y no lo has hecho porque estás esperando a tener todo perfectamente planificado. Y a lo mejor en eso se han pasado días, semanas, meses o incluso años. Y entonces hoy quiero compartirte lo que aprendí en este libro. Es un libro de unas 104 paginitas que lo conseguí en la convención que asistí durante el pasado fin de semana, pero es tan cortito que lo pude leer en lo que el avión despegó y justo hasta unos minutos en el aire. Así que luego me sobraron 2 horas de viaje porque así de cortito es el libro para leer. Pero te cuenta la historia de empresas como Sears, Borders y Amazon y compara cómo algunas de estas empresas que empezaron siendo compañías muy innovadoras, que estaban buscando solucionar distintos problemas y las llevó al éxito, luego se quedaron estancadas por dejar de innovar. Entonces, el concepto de Start Ugly no es solo tú empezar algo con lo que tengas, como lo tengas. Y aquí te puedo contar varias historias. Por ejemplo, mi historia con la repostería. Cuando yo empecé con la repostería en el 2008, fue interesante que los primeros postres que yo hice, todos se rompían, las galletas eran súper duras, pero empecé de todas maneras. Y poco a poco fui perfeccionando mis recetas. Y luego el ir
perfeccionando mi ejecución de cómo yo hacía cada galleta, cada postre, cómo yo los empacaba de una manera que se veían súper elegantes, que a lo mejor era un empaque que tú pensabas que lo compraste en una tienda que vende artículos de mucha calidad. Así que algo importante, una de las lecciones importantes de este libro es cómo perfeccionar tu ejecución es crítica para sostener el éxito de tus nuevos emprendimientos, pero como también la innovación constante mediante comenzar feo, comenzar como esté, con lo que tengas, es vital. Esto no significa, ¿verdad?, que vamos a comenzar con lo primero que se nos ocurre. Nosotros sí podemos refinar las cosas un poco, pero lo que es importante es que no te quedes estancada pensando, perfeccionando y que ese perfeccionamiento de lo que estás tratando de hacer no se convierta en algo que te mantenga estancada por mucho, mucho tiempo. Otra historia que tengo con respecto a Starting Ugly fue tal vez cuando empecé en podcasting. Cuando yo empecé a hacer podcast en el 2015, yo hacía entrevistas a mujeres en América Latina y las hacía por teléfono, tomaba el audio de la grabación de la conversación telefónica, lo subía a SoundCloud y ni tan siquiera sabía editar, pero empecé con lo que tenía. De hecho, quiero que sepas que como yo no sabía editar, siempre buscaba que las entrevistas sonaran muy bien. Y si no sonaban bien, pues lamentablemente no las publicaba. Así que, pero por lo menos estaba publicando algo. La gran mayoría de las entrevistas sonaban bastante bien, así que salieron unas 6 entrevistas. Luego de eso, inicié con Divinas y Empresarias. Ya un proyecto un poco más elaborado en el que fui perfeccionando mi ejecución, en el que me asocié con una persona que tenía las destrezas que a mí me faltaban y esta persona entonces se encargaba de editar los episodios. Pudimos hacer otras inversiones para tener un programa que sonara mucho mejor y eso fue crítico para el éxito. Sin embargo, no nos pudimos quedar ahí. Tuvimos que seguir reinventándonos e innovar constantemente y atreverme que a pesar que tenía un programa que sonaba muy bien y que gustaba muchísimo, tuve que lanzarme a empezar un nuevo proyecto desde cero. Y aquí fue la lección grande de este libro. Y es que a veces cuando nosotros alcanzamos el éxito, nos cuesta trabajo pensar o visualizarnos que estamos empezando algo desde cero otra vez. Pero eso es vital, el mantenernos innovando para nosotros poder continuar en el mercado y adaptarnos a las cambiantes necesidades de las personas. Así que te invito a adoptar este concepto de Start Ugly en el 2020 y luego perfeccionas tu ejecución. Te voy a compartir los enlaces de este libro en las notas del episodio y también lo voy a compartir en mis redes sociales en la página de Pod Queens Latinas en Facebook. Así que hasta aquí el segmento de empoderamiento. Espero que haya sido de gran provecho para ti. Llegamos al tema de hoy. Vamos a estar conversando sobre mi experiencia en PodFest Multimedia Expo 2020, que este fue el evento que se celebró del 6 al 8 de marzo en Orlando, Florida. Tuve la oportunidad esta vez de asistir junto a 2 Pod Queens. Una de ellas fue Teresa Ortiz del podcast Dosis Semanal y también me acompañó Rosita Chong del podcast 2 de 50. Estoy sumamente feliz y agradecida de haber podido compartir esta experiencia con estas 2 mujeres extraordinarias y además de ellas también nos acompañó Mariangi Rosario, quien es la directora del capítulo de Mujer Emprende Latina en Orlando. Ella también se dio cita, disfrutó y aprendió muchísimo. Conocimos muchas personas allí y fue una experiencia de verdad que buenísima. Te cuento que a este evento se dieron cita unas 1,800 personas. Esta es la 5ª vez que se celebra el PodFest. Entre esas 1,800 personas, me dijeron que habían unos 125 hispanos o latinos.
También se dieron una serie de meetups o encuentros durante todo el evento y tuve la oportunidad el jueves en la noche de reunirnos con podcasters hispanos. Se dieron cita muy pocas personas porque apenas era el día antes que iniciara la convención, así que muchos no habían llegado al hotel. Así que pues asistieron muy pocas personas, pero por lo menos allí pudimos conectar con esas primeras personas que conocimos allí. Algo que me gustó mucho de este evento fue que coincidió con la primera edición de un nuevo evento que se llama Cinema Voz, y es un evento que reúne a locutores y actores de doblaje y estuvo buenísimo. De verdad que eso fue una gran sorpresa para mí. Te cuento que la gente de Cinema Voz nos dice en su sitio web que el futuro del doblaje de voz es femenino, pues tradicionalmente la mayoría de los locutores y actores de doblaje eran hombres. Sin embargo, hoy en día el número de anuncios y la actuación de voz de películas para mujeres ha crecido un 24% y esta tendencia ha ido en aumento en los últimos años a un ritmo que se espera que el número de voces femeninas va a superar las voces masculinas para el 2025. Así que todo esto del podcasting nos ha traído tal vez el descubrimiento de muchas voces femeninas que pudieran generar ingresos a través de lo que es la locución y el doblaje de voz. Así que les dejo este dato para que lo analicen y a lo mejor hay algo ahí para una de ustedes. Cinema Voz duró solamente un día, fue solamente el 6 de marzo y se dieron unas conferencias buenísimas. Hubo una, yo tuve la oportunidad de asistir a las últimas conferencias de la tarde ese día, pues el viernes 6 de marzo fue el día que me tocó participar del panel de mujeres en podcasting. Así que estuve de 9 de la mañana a 12 de mediodía en ese taller donde fue un panel y éramos 10 mujeres que íbamos a estar conversando sobre distintas etapas en el proceso de la producción de un podcast. A mí personalmente me tocó en la etapa de mercadear, promover y monetizar el podcast. Así que estuvo muy interesante, creo que fueron los últimos 35 minutos de la actividad y entonces me tocó responder preguntas no solo de la moderadora, pero también de la audiencia. Y allí, pues gracias a esa presentación también conocí unas cuantas chicas. Conocí a Carolina del podcast Tres Cuentos. Conocí también a Brenda Hernández del podcast Ellas y también a Rocío Vives de Chica Chats Podcast. Así que estoy súper contenta y les envío un saludo súper cariñoso a todas. Luego de salir de esa conferencia por la tarde, entonces me fui para Cinema Voz, donde tuve la oportunidad de aprender algunas técnicas que nos ayuda a trabajar con lo que es nuestra voz natural, nuestra voz del pecho, la voz del estómago, la voz de la nariz, la de la cabeza y el falsete. Esta conferencia la dio Valentina Latina, quien es una actriz de doblaje y locutora profesional. Y ella nos enseñó a dónde encontrar esas 6 voces que tenemos todos dentro de nosotros. Y al final hicieron una demostración buenísima del doblaje de una película. Era de Fast and the Furious. Seleccionaron personas del público, les entregaron el libreto, les asignaron cuál era su personaje y luego de ver la escena en varias ocasiones, entonces les tocó a ellos hacer las voces en español para doblar la película y fue una experiencia espectacular. Me gustó que esas sesiones fueron interactivas. También tuve la oportunidad de participar en una conferencia sobre improvisación y el tema de la improvisación es sumamente importante que nosotras como podcasters, obviamente no es que vayamos a hacer nuestros episodios improvisados, pero a veces es necesario nosotras dominar el arte de poder hablar cuando no necesariamente hay un libreto o cuando a veces si tenemos un invitado, a lo mejor el invitado de repente te hizo una pregunta y eso no estaba
previamente planificado, pues nosotras debemos tener la habilidad de poder fluir y mantener la conversación corriendo en todo momento. También cuando tenemos invitados que le hacemos preguntas y ellos se quedan sí, no, y no fluye la conversación, pues de nuevo las técnicas de improvisación nos pueden ayudar a nosotras ser más efectivas tanto como conductoras de entrevistas, como también cuando somos entrevistadas y de nuevo nos hacen una pregunta que no nos estábamos esperando. Existen muchos cursos, muchas técnicas. En mi caso, yo siempre menciono que a mí lo que me ha funcionado es Toastmasters. Y Toastmasters, si me estás escuchando por primera vez, es una organización educativa sin fines de lucro, que se dedica a ayudar a las personas a desarrollar sus habilidades de comunicación y liderazgo dentro de un ambiente seguro. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú vas a una reunión de Toastmasters, lo que vas a encontrar allí es un ambiente seguro y un ambiente propicio donde puedes ir a practicar, a cometer errores y vas a recibir la retroalimentación, ¿verdad? El feedback de todo lo que estás haciendo bien, pero también, obviamente, todas las áreas en las que debes mejorar. Y mediante la práctica, tú vas desarrollando la confianza de que puedes ir tal vez un día a un canal de televisión a hacer una entrevista y te vas a sentir mucho más cómodo porque ya lo has practicado muchas veces. De hecho, te cuento que durante esta convención de PodFest, que me tocó un panel, nos habían pedido que sometiéramos unas preguntas y yo sometí mis preguntas, pero ¿sabes qué? No me preguntaron ni una de las preguntas que yo sometí. La conductora o la moderadora del panel me preguntó lo que ella quiso y perfecto. Gracias a Dios, ¿verdad? Que tengo la experiencia que tengo y pude acoplarme y responder las preguntas, pero recuerden que esta convención es en inglés, así que para mí, pues a veces eso presenta un poquito de reto. Yo hablo muy buen inglés, pero improvisar en inglés pues ya es, ¿verdad? Aumentarle un grado de dificultad al reto. Pero de nuevo, lo que me hizo sentirme cómoda y segura es el hecho de que yo he practicado tanto y tanto y tanto el arte de improvisar a través de ejercicios dentro de los clubes Toastmasters. Pero si te gustaría aprender y practicar el arte de la improvisación en un ambiente tal vez un poco más liviano, pues a lo mejor puedes tomar unas clases de improvisación de teatro y de la misma manera, primero te vas a divertir muchísimo y segundo te va a ayudar en todas las áreas de tu vida, no solo en tu podcast. Te va a ayudar cuando vayas a una entrevista de empleo, te va a ayudar cuando tengas que hacer un pitch a un inversionista para tu negocio. Te va a ayudar en todas las áreas de tu vida. Así que no puedo resaltar cuán importante es aprender y dominar el arte de improvisar. De hecho, una de las estrategias o de las herramientas que nos compartieron en ese seminario de improvisación fue utilizar la técnica en inglés de yes and. Cuando te dicen algo que a lo mejor te saca un poquito de la ruta por donde iba la conversación o te tratan a lo mejor de cambiar los muñequitos, pues tú en vez de paralizarte, pues tú le vas a decir a la persona yes, and, o sea, sí y también tal cosa. Así que son técnicas que se utilizan en este mundo de la improvisación, pero existen muchas otras más. Esa fue una de las que utilizamos y nos tocó practicar. Y una de las segundas recomendaciones que nos dieron en este seminario fue evitar a toda costa de decir no, porque cuando decimos no, cerramos el flujo de la conversación. Por eso es que la técnica es sí y también o sí y además, porque en el momento que dices no, estás levantando prácticamente una barrera con la otra persona y entonces detienes el flujo natural de la conversación. Otra de las informaciones que a mí más me gusta ver durante estas convenciones tiene que ver con el estado o la situación actual del podcasting, los números, las estadísticas, y estas fueron provistas por Rob Walsh,
quien es el vicepresidente de Relaciones con los Podcasters, VP of Podcasters Relations. Y Rob Walsh compartió una serie de estadísticas y una presentación sobre los mitos y las realidades del podcasting. Entre ellas, pues mencionó más o menos cómo están las estadísticas mensuales en términos de las personas que están escuchando podcast utilizando las distintas aplicaciones. Por ejemplo, la audiencia mensual en los Estados Unidos de Apple Podcast, para que tengas una idea, es de 90 millones. 90 millones en los Estados Unidos, 68.8 millones para Pandora y 59 millones en Spotify. Esto es mensual y nuevamente esto es en los Estados Unidos. O sea que a nivel global, pues estos números son un poquito más grandes. También uno de los mitos, y esto me gustó muchísimo, es que muchas personas comparan los podcasts con la radio. Piensan que los podcasts son similares o parecidos a lo que es la radio, pero la realidad, Rob Walsh nos dice que podcasting es más como leer revistas, ¿verdad? Es un medio de nicho sumamente especializado y específico. Así que cuando te pregunten si un podcast es como la radio, pues sí, en términos de que es auditivo, ¿verdad? Es contenido de audio. Sin embargo, en realidad se parece más a lo que son las revistas. También, a veces algunas personas pudieran pensar que con este boom, este auge que ha tomado todo lo que tiene que ver con el podcast, pudieran pensar que ya el espacio de podcasting está lleno, está saturado, y sin embargo, dentro de las estadísticas que nos trajo Libsyn, vemos que de los 642.5 millones de podcasts que están alojados en Libsyn, solamente 246,000 están activos. Y un podcast activo se considera como un show que tiene un nuevo episodio que ha sido publicado en los últimos 90 días, o sea, los últimos 3 meses, y que tenga 10 o más episodios publicados. Y eso es lo que se considera como un podcast activo, y solamente 246,000, lo cual viene a ser como un 38%. Otra estadística que me estuvo sumamente interesante fue el crecimiento o el aumento en la participación de la mujer en el podcasting. Y resulta que hasta el 2012 la mujer solamente representaba un 12.5% de todos los podcasts que eran hechos por mujeres. Sin embargo, ya para el segundo trimestre del 2019, vemos que esa estadística aumentó a un 40.2%. Así que estamos prácticamente ganando mucho terreno dentro del tema de los podcasts. Así que bravo por nosotras. También otro de los mitos, y que es algo que nosotros tenemos que empezar a mirar, a veces miramos estos shows que pensamos que desde el inicio fueron un éxito, y esto yo lo hablé en uno de mis primeros episodios, posiblemente el primero, el de los pioneros en el podcasting, y hablé de algunos shows que habían tenido un éxito. Y si tú escuchas con detenimiento ese episodio, te vas a dar cuenta que aquellos programas, aquellos shows que habían tenido el mayor éxito, eran podcasts que llevaban mucho tiempo, o sea, muchos años. Así que tenemos que, ¿verdad?, eliminarnos de la mente el que los podcasts que son muy famosos, muy exitosos, nacieron de esa forma. Y algo que nosotros también tenemos que empezar a mirar, yo siempre hablo en mis cursos de podcasting sobre el tener una visión de que si nosotros a largo plazo queremos monetizar nuestro show, pues nosotros debemos tomar unas medidas desde el inicio para nosotros encaminar lo que estamos haciendo hacia ese fin. Sin embargo, eso no significa que nosotros vamos a empezar a intentar monetizar nuestro podcast desde el día 1. O sea, realmente ese no debe ser el fin del podcast. El podcast es una herramienta poderosísima para nosotros conectar con nuestra audiencia,
conectar con personas que a lo mejor no eran de tu audiencia, pero que las conviertes porque encuentran un valor y tú puedes lograr muchas más cosas que simplemente estar haciendo un show para conseguir auspiciadores o para monetizar. Así que eso lo traigo, eso lo mencionaron mucho allí. Y de hecho está bien tener un podcast que no necesariamente quiera monetizar. Si lo quieres hacer como un hobby, pues eso está perfecto. Otro de los mitos es que el largo ideal de un episodio es de 22 minutos. Pues quiero que sepas que en promedio, la duración promedio de los episodios que están en el top de los primeros 200 episodios con más escuchas son episodios de 67 minutos, ¿ok? 67 minutos y la mediana está entre 55 y 58 minutos. Así que para todas esas chicas que a veces me preguntan, Marieli, ¿pero cuánto debe ser? Y mi respuesta siempre va a ser la misma. Mira, depende de tu audiencia. ¿Ok? Depende a quién tú le estás hablando. Si tú conoces que esas son personas muy ocupadas, que no tienen el tiempo, o que son personas muy ocupadas, pero que por el contrario hacen el tiempo para escuchar el contenido, pues mira, todo va a depender de quiénes son las personas que te escuchan. Algo que repitieron continuamente en Podfest es que tu episodio debe durar lo que realmente tome compartir ese contenido y ni un segundo más o ni un segundo menos. Así que asegúrate que la duración de tu episodio es realmente adecuada de acuerdo al contenido que deseas compartir. Todas estas diapositivas yo las compartí en el grupo de Pod Queens Latinas, que puedes encontrar estas diapositivas para que veas la información. Por último, según las estadísticas de enero del 2020, si tus episodios alcanzaron por lo menos unas 137 descargas en un mes, o sea, en un periodo de unas 4 semanas, pues quiere decir que tu podcast está teniendo un desempeño mejor que el 50% de los podcasts que están alojados ahora mismo en Libsyn. Si por el contrario, tus episodios están teniendo un promedio de 1,200 descargas en un periodo de un mes, quiere decir que tu podcast está en el 20% superior, o sea, mejor que el 80% de los podcasts alojados en Libsyn. Ya, de ahí sigue subiendo las estadísticas. Voy a compartir la diapositiva en Pod Queens Latinas Group para que tú puedas identificar y puedas ver dónde se encuentra tu podcast en comparación con el ecosistema. Otros de los temas que se tocaron en el Podfest, ¿por qué es importante tu sitio web? De hecho, yo compartí un episodio que se titula Si necesitas un blog para tu podcast y te invito a escucharlo. Y es que nosotros siempre debemos tener un lugar neutro, un lugar que nos pertenezca para nosotros dirigir a las personas. Esos llamados a la acción que hacemos al final de nuestros episodios, debemos dirigirlos a un solo lugar y ese un solo lugar debe ser tu sitio web. Si aún no cuentas con un sitio web, te invito a que lo vayas considerando. Obviamente esto va dirigido a personas que están mirando su podcast como una herramienta para impulsar, para crecer sus carreras o sus negocios. Si lo estás haciendo como un hobby, aún y así, creo que siempre debes tener un sitio tuyo que te pertenezca, porque ayer mismo estaba leyendo un artículo de una persona que siempre se pasaba publicando sobre todas las estrategias que utilizaba en LinkedIn, y esa es una de mis redes sociales preferidas, ¿verdad? En términos de lo que es impulsar tu carrera o tu negocio, y voy a estar compartiendo un episodio sobre esto. Pero de la noche a la mañana esta persona había publicado una cantidad gigantesca de contenido y algo pasó, no, ¿verdad? Lo único que tengo es su versión, pero desapareció su perfil y todo el contenido que esta persona llevaba tiempo, posiblemente años, invirtiendo allí en una red social que no le pertenece. Por lo tanto, siempre es bueno, imagínate tú, después que tú has pasado tanto trabajo construyendo, a lo mejor tu plataforma no es LinkedIn, pero a lo mejor es Instagram o a lo mejor es TikTok, cualquiera que sea la plataforma.
no nos pertenecen, así que debemos ser muy cuidadosos de no relegar todo lo que es nuestra marca, nuestra trayectoria, nuestro contenido a una red social que no nos pertenece. ¿Ok? Así que es importante que nosotros tenemos esa mirada. Voy a compartir un poquito más sobre esto en futuros episodios. También quiero invitarte allí en Podfest. Me encontré con Félix Montelara, quien es la persona a cargo de los Latin Podcast Awards. Y yo te quiero invitar a que consideres, si tú quieres dar a conocer tu podcast, estás haciendo un excelente trabajo y te encantaría que tu podcast llegara a más personas, pues mira, esta es una excelente oportunidad de lograr exactamente eso, porque al tú someter tu episodio, tu mejor episodio de tu podcast, estás poniendo tu contenido frente a los ojos de otros podcasters de habla hispana que lo van a estar escuchando y lo van a estar juzgando y obligatoriamente lo van a escuchar. ¿Y qué tal si les gusta tu podcast y a lo mejor se convierten en oyentes o los recomiendan o los refieren? Además, si ganas un premio, pues también eso es publicidad que ganas para tu podcast. Así que yo lo veo como una excelente oportunidad de optimizar nuestros contenidos, nuestro producto, nuestro podcast, pero también de llevar nuestro podcast y presentárselo a otro grupo de personas para ver cómo nosotros estamos con respecto a nuestra producción. La inscripción creo que son $35, así que realmente eso es una cantidad mínima, más a veces gastamos en promociones de anuncios y en otras cosas, y yo creo que aquí por lo menos podemos tener un insumo, ¿verdad? Más o menos de cómo está nuestro podcast en comparación con otros podcasts del ecosistema. De nuevo, no es para que nos comparemos, pero para saber, ¿verdad? ¿Dónde estamos? Al final, me gustaría compartirte que he tenido la oportunidad de participar de Podcast Movement en agosto del año pasado. También tuve la oportunidad de participar de She Podcast Live en octubre del año pasado en Atlanta y ahora recientemente en Podfest. Y mi veredicto, los 3 eventos pues han sido buenísimos para conocer y conectar con distintas personas. También obviamente en el tema del aprendizaje. Mi favorito al momento es Podcast Movement. Creo que es el evento donde la agenda es más robusta, con temas más especializados y aquellas personas que ya tienen un conocimiento básico, yo creo que pueden encontrar mucho más valor en este tipo de evento también. La exhibición tiene en cuenta con muchos más exhibidores y auspiciadores y de nuevo me parece también los celebrities del mundo del podcasting y el emprendimiento. Allí es donde los vas a ver, no necesariamente en Podfest. Es un evento bueno y si estás empezando, si no tienes mucho conocimiento, pues Podfest pudiera ser el lugar para ti porque creo que las charlas son a un nivel un poquito mucho más básico, pero había de todo, o sea, básico yo creo que hasta intermedio. Y pues vas a conocer a los suplidores y vas a conocer a muchas personas interesantísimas. Como quiera, haces tremendo networking en este evento. She Podcast Live me fascinó, pero me parece también que es un gran evento más de empoderamiento, más que cubrir aspectos técnicos relacionados a podcasting. Me encantó también el nivel de las conferencias que llevaron allí. Así que, pues, Podcast Movement en primer lugar, She Podcast Live en segundo lugar y Podfest en tercer lugar. Quiero agradecer nuevamente a las personas que me acompañaron, Rosita, Teresa, Mariangi. También quiero agradecer a las chicas de Latina Podcasters, a Rita y a Nicole, con quienes sometí un panel para Podcast Movement en agosto que se va a celebrar en Dallas, Dios mediante. Y me dieron la oportunidad de hacer un Facebook Live desde el grupo privado de la comunidad de Latina Podcasters. Así que seguimos aliándonos porque juntas somos más fuertes y podemos empezar a generar un cambio y a obtener mayores beneficios como podcasters. Voy a continuar hablando más sobre el Podfest en un próximo episodio, así que no te pierdas los próximos episodios y las próximas entrevistas, que tengo unas entrevistas buenísimas que vienen por ahí. Espero que hayas encontrado un gran valor en la información compartida sobre lo que fue mi experiencia en
PodFest este año y continuamos la conversación en un próximo episodio. Hasta pronto. Si te gustó este episodio, por favor suscríbete para que no te pierdas ni un solo de los nuevos episodios de Pod Queens Latinas. También compártelo con una amiga o con alguien que pueda beneficiarse del contenido compartido en este episodio. Gracias nuevamente por acompañarnos y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, la página de Facebook de Pod Queens Latinas. Te espero la próxima semana cuando estrenaremos un nuevo episodio de Pod Queens Latinas. Hasta pronto.